Hola amigos, ¿cómo están? Les doy nuevamente la bienvenida a Cuestiones de Juristas y en este video vamos a continuar con el análisis de los elementos del delito. Ya hemos analizado la conducta o hecho, la tipicidad, tanto en sus aspectos positivo y negativo, y hoy toca el turno de analizar a la antijuricidad y su aspecto negativo, o sea, las causas de justificación. Y bien, empezamos. ¿Qué se entiende por antijuricidad? Simple y sencillamente, la antijuricidad es lo contrario a derecho. En el ámbito penal radica en contrariar lo establecido en una norma jurídica, atacando a un bien jurídico tutelado. Carneluti señalaba que lo antijurídico es el adjetivo, en tanto que la antijuricidad es el sustantivo, y agrega que lo jurídico es lo que está conforme a derecho. Esta noción, aunque de fácil comprensión a primera vista, ofrece mayores complicaciones cuando se ahonda en el análisis particular de cómo precisar qué criterio o quién está legitimado para determinar qué acto o en qué circunstancias es antijurídico un comportamiento humano. Y esto lo veremos con mayor profundidad al analizar las distintas causas de justificación. Bien, por lo que respecta a las clases de la antijuricidad, se distinguen dos tipos o clases: la antijuricidad llamada material y la antijuricidad llamada formal. La antijuricidad material es propiamente lo contrario a derecho por cuanto hace a la afectación genérica hacia la colectividad, en tanto que la antijuricidad de carácter formal es la violación a la norma de derecho penal del Estado. De acuerdo con Jiménez de Azúa, pues él apunta que esto constituye la tipicidad, mientras que la antijuricidad material es propiamente la antijuricidad, por lo que considera que esta distinción no tiene sentido, lo cual lo comparto plenamente. Bien, ahora veamos el aspecto negativo de la antijuricidad, o sea, las causas de justificación o licitud. Este aspecto negativo de la antijuricidad, como se dijo, lo constituyen las causas de justificación, que son las razones o circunstancias que el legislador consideró para anular la antijuricidad de la conducta típica realizada, al estimarla, por lo tanto, lícita, jurídica y justificable. No resulta fácil precisar una noción de algo que en principio es un aspecto positivo, pero lleva implícita una negación. En ese orden de ideas, la antijuricidad debe entenderse como lo contrario a derecho, mientras que lo contrario a la antijuricidad es lo conforme a derecho, o sea, las causas de justificación. Estas causas de justificación anulan lo antijurídico o lo contrario a derecho, de manera que cuando existe alguna causa de justificación, desaparece lo antijurídico y en consecuencia se anula el delito por considerar que la conducta es lícita o es justificada por el propio derecho. En cuanto al tema de la naturaleza de las causas de justificación, a pesar de las diversas tendencias y opiniones al respecto, la naturaleza de las causas de justificación es eminentemente objetiva, pues derivan de la conducta y no de algún elemento interno. De lo anterior se explica por qué dichas causas anulen el delito, mas no la culpabilidad. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento cuando veamos el elemento de la culpabilidad. Ahora bien, en cuanto a el planteamiento de si existen eximentes supralegales, con este respecto se considera que es falso creer que existan justificantes derivadas de otras fuentes distintas a de la ley, cuando se sabe que en el derecho penal la única fuente de derecho es precisamente la ley, ¿sí? No necesariamente las eximentes justificativas se contemplan en el artículo 15 del Código Penal Federal, sino también que pueden derivar de otra norma, pero siempre dentro del mismo cuerpo legal. Por ejemplo, estos serían los casos del robo famélico o del indigente y del aborto por previa violación de la mujer. Por ejemplo, este sería un caso especial de estado de necesidad en el caso del robo famélico y del ejercicio de un derecho en el caso del aborto por violación. Ahora bien, veamos cuál es el fundamento de las causas de justificación.
Los criterios que fundamentan las causas de justificación son el consentimiento, por una parte, y el interés preponderante, por otra parte. Respecto al consentimiento, Mesger explica que el consentimiento del lesionado no excluye el injusto en todos los hechos punibles. Para que esto suceda, el consentimiento debe ser serio y voluntario y corresponder a la verdadera voluntad del que consiente. Y para que el consentimiento sea eficaz, se requiere que el titular, objeto de la acción y objeto de la protección sean una misma persona. ¿Sí? Y por lo que hace al interés preponderante, surge cuando existen dos bienes jurídicos y no se pueden salvar ambos, por lo cual se tiene que sacrificar uno para salvar el otro. Y así, por ejemplo, se justificaría privar de la vida a otro para salvar la vida propia. Por ejemplo, ahora bien, veamos en qué consiste o cuáles son las causas de justificación que reconoce el Código Penal Federal en su artículo 15. Lo son la legítima defensa, el estado de necesidad, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber, el consentimiento del titular del bien jurídico y la obediencia jerárquica. En este video abordaremos la legítima defensa y en otro video abordaremos el resto de las causas de justificación. Bien, antes de entrar propiamente al estudio de la legítima defensa, hay quienes opinan que es mejor denominarla defensa legítima. Esto por cuanto hace a la construcción gramatical con la que nosotros los hablantes del español nos comunicamos habitualmente, porque siempre partimos primero del sujeto y después el adjetivo, no como en la lengua inglesa que primero se plasma el adjetivo y después el sujeto. Bien, algunos lo denominan también defensa legítima defensa, y me parece que la legítima defensa tal vez sea la más importante causa de justificación y en la práctica es una figura que se presenta con frecuencia, pero lamentablemente su desconocimiento, tanto por parte de autoridades como de abogados, y no se diga de las personas en común, que no tienen nada que ver con el manejo del derecho, cuando se presenta, muy difícilmente se hace valer, ¿sí? Por eso existen muchos sentenciados tal vez saldando alguna pena que no deberían de estar cumpliendo. Y es común también escuchar a los abogados que se refieren a esta figura como defensa propia, cuando esto es una incorrección, pues dicha defensa en ocasiones también se da con respecto de intereses o de bienes jurídicos ajenos, no necesariamente los propios. Ahora veamos la noción de la legítima defensa. La legítima defensa consiste en repeler una agresión real, actual o inminente y sin derecho en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, siempre que exista la necesidad de la defensa y racionalidad de los medios empleados, y que no medie provocación dolosa suficiente o inmediata por parte del agredido o de la persona a quien se defiende. En cuanto a los bienes amparados, ¿sí? La legítima defensa ampara a cualquier bien jurídico. Sin embargo, la ley no precisa ni excluye ninguno. Así, bajo el principio de que dice donde la ley no distingue, no se debe distinguir, se entiende que todos los bienes jurídicos, por tanto, son susceptibles de protección mediante la defensa legítima. Cabe insistir en que se trata de no solo de bienes propios, como ya se dijo, sino también de bienes ajenos, pues la ley así lo establece, de ahí que se insista que es incorrecto denominar defensa propia. En cuanto a sus elementos, de acuerdo con la definición legal, el primer elemento consiste en una repulsa o un rechazo, es decir, evitar algo, eludir, no permitir que algo ocurra o se acerque. Implica que la agresión ejercida por un tercero, sin haberla provocado, se rechace. Y la repulsa es realizada por el presunto o el probable responsable de la conducta lesiva, quien queda protegido por la defensa legítima.
La agresión es el segundo elemento. Consiste en atacar o acometer. Es un acto mediante el cual se daña o pretende dañar a alguien. Es actuar contra una persona con la intención de afectarla. Por tanto, dicha agresión tiene que ser, de acuerdo con lo señalado por la ley, real, es decir, que sea algo cierto, que no sea algo imaginado, que no se trate de una simple suposición. Tiene que ser actual, es decir, que ocurra en el mismo instante de repelerla. Quiere decir que la agresión o repulsa debe de darse en el mismo espacio temporal o que aquella sea inminente. Como lo dice este elemento, la inminencia, o sea, que sea próxima, esto es, que sea cercana. De no ser actual, al menos que esté a punto de ocurrir. El otro elemento, que esta agresión sea sin derecho. La agresión debe ser injusta, es decir, debe carecer de derecho, porque la existencia de este anularía la antijuricidad y no se justificaría la defensa. En defensa de bienes jurídicos propios o ajenos, ese es el otro elemento. Ya se mencionó que la repulsa debe de obedecer a la defensa de un bien jurídico, ya sea propio o ajeno, porque así lo señala la ley. La necesidad de la defensa. Esto significa que la acción realizada, o sea, la repulsa, para defender los bienes jurídicos debe ser la estrictamente necesaria y proporcional al daño que se pretendía causar con la agresión injusta. En cuanto a la racionalidad de los medios empleados, quiere decir que el medio no sea extremo, es decir, que la agresión con que se defiende no sea irracionalmente desproporcionada y no debe de mediar provocación suficiente, dolosa o inmediata. Y aquí el agredido no debe haber provocado la agresión, ni el tercero a quien se defiende debe de haber dado causa a ella. Si malamente podrá decir y justificar a alguien que repelió una agresión sin derecho, que era dado motivo suficiente para ella. En cuanto al tema de las presunciones, aparte de la forma genérica, la ley prevé algunas presunciones juris tantum de legítima defensa y el propio artículo 15, fracción cuarta, párrafo segundo del Código Penal Federal establecen una presunción de legítima defensa en el caso de el allanamiento de morada. ¿Sí? En cuanto al tema del exceso, la repulsa a la agresión injusta debe traducirse en una acción que sea necesaria y proporcional al daño posible que se quiere evitar. El exceso ocurre cuando el agredido extralimita las barreras de lo proporcional y justo, rebasando la medida de lo necesaria para defenderse o para defenderse a otro. O sea, de acuerdo con von List, la legítima defensa no debe traspasar los límites de la estricta necesidad. ¿Sí? Bien, ahora veamos en cuanto a los problemas que plantea la legítima defensa. Dichos problemas son cuestiones que inquietan al estudioso y que en la práctica del derecho penal suelen presentarse, ¿sí? Y constituyen una confusión por falta de uniformidad de criterios al respecto. El primer problema, contra el exceso. Aquí se plantea si es posible que se presente esta figura de la legítima defensa y que el agresor, el primero que agrede, obre a su vez en ejercicio la legítima defensa cuando el atacado excede la repulsa de la agresión. Como se apuntó, aquí no existe uniformidad en los autores, quienes tienen opiniones encontradas en cuanto a la respuesta. Por lo que hace esta cuestión, se considera que no se puede presentar dicha figura jurídica, ya que la ley, entre otros requisitos, señala para integrar la legítima defensa, exige que no haya habido provocación, y en esta hipótesis sí la hay, sí. Por otra parte, la fundamentación de la legítima defensa impide la existencia de este círculo vicioso. En cuanto a la legítima defensa y riña, estas dos figuras comúnmente se confunden, sin embargo, son completamente diferentes y no hay duda posible al respecto. Si se tiene presente en qué consiste la primera, bastará señalar que la riña es la contienda entre dos o más personas, pero tiene que ser de obra y no de palabra, y constituye una circunstancia atenuante de los delitos de lesiones u homicidio. Aquí ya se dijo, la riña es una contienda en el que ambos sujetos se hallan en igualdad de circunstancias, a diferencia de la legítima defensa, en la cual hay un agresor y un agredido que repele dicha agresión.
En la riña tácita o expresamente los rijosos manifiestan su conformidad con las consecuencias, mientras que en la legítima defensa no, porque esta es excluyente del delito y por lo tanto de la pena. En cambio, la riña solo es una atenuante, pues los sujetos actúan al margen de la ley. Por último, se niega categóricamente que ambas figuras puedan ocurrir de manera simultánea, pues una excluye a la otra y estas son, como se dijo, independientes. En cuanto a la legítima defensa recíproca, es otro problema. Desde nuestro particular punto de vista, no es admisible que cada sujeto realice la misma conducta de legítima defensa de manera paralela en un mismo comportamiento. Y esto se fundamenta en las consideraciones ya hechas con anterioridad. En el caso de inimputables, si un inimputable comete una acción delictuosa en ejercicio de la legítima defensa, al ser agredido, pues obra en legítima defensa, pero se trata de un inimputable y su actuar se regulará por las disposiciones contempladas por la ley de menores correspondiente. Y nada impide que un menor o cualquier otro inimputable obre en legítima defensa. El otro caso es aquel en el que un inimputable agrede, de modo que la cuestión será determinar si procede legítima defensa contra un agresor de un inimputable. La respuesta es afirmativa, pues el agredido no tiene la obligación de cerciorarse de la edad o el padecimiento mental que tenga su agresor, por lo cual actuará conforme a la tutela de esta circunstancia que exime la antijuricidad. Además, se debe tener presente que la naturaleza de la legítima defensa es completamente objetiva. Y hasta aquí dejamos este video respecto de la antijuricidad y las causas de justificación, y en otro video abordaremos el resto de las causas de justificación. Un gusto y los invito a suscribirse a Cuestiones de Juristas. Hasta la siguiente.